¿Qué tal amigos? Bueno, en esta ocasión tengo ni más ni menos que un testimonio sobre algunas cositas interesantes, pero a su vez extrañas. Como ustedes saben, en Misterios al Anochecer, pero también en Misterio Infinito Perú, que es el canal de YouTube, ¿verdad? Muy bien. En esta ocasión, quien me está acompañando es una amiga a quien pues no veo en persona hace bastante tiempo, pero ya habrá oportunidad. Ella es Caterine Collantes y bueno, está desde Caraballo, en Lima, y bueno, ya van a escuchar ustedes, o si están en el canal de YouTube ya lo van a ver, qué es lo que nos va a contar, que es bastante intrigante. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Fernando, muy bien, gracias por la presentación. ¿Qué es lo que nos vas a compartir el día de hoy? ¿Sobre qué va? Aunque quizá de ahí pasemos a otros temas también del misterio, porque sé que a ti estas cuestiones no son las que te atraigan, sino que las has vivido. Pero de inicio, a ver, cuéntanos, ¿de qué va a tratar este compartir, esta conversación? Sí, bueno, justamente yo recordando hace unos días, en el año aprox 2016, me acuerdo porque justamente tenía una reunión con unos compañeros de trabajo. Fuimos a Rústica de Rizo, creo, por Petituar, y era antes de que yo salga de ese trabajo, por eso me acuerdo que era más o menos en junio del 2016. Fuimos a una reunión, salí de ese lugar creo que 9:30, antes de las 10 de la noche, porque yo vivo pues lejos, ¿no? Entonces me fui Claro. sola, salí sola para tomar un colectivo, porque en ese entonces creo que no había Didi ni Uber. Entonces caminé, yo sabía que tenía que caminar de frente, sabía que tenía dónde tomar el carro que me acercara. Caminé bastantes cuadras, caminé como creo que mínimo tres cuadras de frente, y en eso que yo sabía dónde comencé, ¿no? En eso que doblo para una esquina, vuelvo a encontrarme donde comencé el inicio. Incluso me pongo a leer los, los anuncios que hay en cada paradero para ver en qué calle estaba, ¿no? Entonces, como que me asusté demasiado, aparte que era de noche, el lugar está un poco oscuro. Sí había personas, no abundaba, pero sí había personas. Y en todo lo que yo caminé, también habían personas, habían señores. Pero yo tenía mucho miedo, incluso pensaba que, o sea, como que, no sé, me podían raptar o algo, pero no entendía cómo no llegaba al lugar. Y así pasé mirando a todos lados y me quedé parada porque dije, voy a voltear y voy a volver, no sabía. Había una tienda, como que una entrada, se veía una tienda, y yo iba a acercarme allá para preguntar dónde estaba exactamente y hacia dónde tenía que caminar, porque ya me sentía perdida, porque volvía al mismo lugar y ya estaba cansada también. Entonces estaba por acercarme a la tienda, y en eso me encuentro con un compañero de ese entonces que estaba en la reunión y me dice, y él se queda asombrado y me dice, mira, te encontré. Y yo me quedo sumamente asombrada, no le dije nada y me dijo, oye, pero por allá, ¿no? Algo así, no me acuerdo muy bien, y me acompañó. Me acompañó hasta el paradero, tomé mi colectivo y caminamos lo mismo, solo que esta vez sí llegamos. Caminamos lo mismo que yo caminé, pero no le comenté nada porque yo pensé, pues, ¿no? Que me había yo perdido, pero yo no di vueltas, yo caminé de frente. Y eso fue lo que me pasó, lo extraño que me pasó por esas calles, ¿no? De Lince. Y bueno, nunca le conté a nadie porque yo pensé que era algo que quizás yo estaba perdida, ¿no? Incluso yo no había tomado alcohol ni nada porque no soy de las personas de tomar eso. Y estaba totalmente sobre, estaba normal. Era todavía temprano, o sea, me iba a mi casa temprano, pero no se lo conté a nadie. Y luego cuando ya empecé a ver testimonios de esto, justo en lugares por ahí similares, cerca, entonces dije, bueno, creo que me pasó a mí también algo extraño. Sí, pero más o menos, ¿en qué año fue esto? ¿En qué año? ¿En qué mes? Aunque sea por ahí más o menos. Fue en el año 2016, fue creo que en junio o julio. ¿Junio Mediados. o julio?
Pero o sea, en sí digamos que lo extraño del asunto es que tú caminaste recto, pero dices que era como si estuvieras dando vueltas, algo así. Sí, y Y en las ese, calles son entradas así, ¿no? No es que cruzas y ves un parque, no, son calles largas. Entonces yo caminaba, incluso iba por lugares, me acuerdo, que estaban bien oscuros, pero había todavía personas y yo tenía mucho miedo, pero sin embargo yo seguía caminando de frente, no iba, no volteaba mucho, pero no entendía, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? pero sí veías personas y tampoco notaste como algo raro, ya sea en las calles en las que ibas o en tus sensaciones, en el sonido, en el cielo. Todo estaba completamente normal en todo caso. Lo único extraño era ese movimiento casi en círculos que tú estabas dando sin darte cuenta. Sí, todo era, creo yo, normal. Estaba oscuro, era como que alumbraba los postes, supongo. No me acuerdo bien si habían postes, pero sí veía como que las casas, más veía como que construcciones de edificios por hacerse, ¿no? Eso me acuerdo más. Y sí habían personas, señores, pero no mucho, no abundaba. Pero lo que sí me pareció bien raro y yo me quedé asustada fue que esa tienda que yo me iba a acercar ya la había visto. Y, o sea, era como que doblé y veo y digo, ¿dónde estoy? Y vi la tienda, ¿no? Para acá. Y yo me estaba acercando a la tienda porque era el único lugar como que me daba seguridad. Pero yo me quedé mirando y decía, esa tienda ya la he visto desde el inicio. Entonces no podía creer que había dado vueltas cuando yo caminé de frente, ¿no? Sin desviarme. Pero Eso vendría siendo Rizo, el propio Girón Rizo, o era algún otro. no, era saliendo de risa, es como bajando, como quien se dirige hacia Jesús María. No sé si más Como o menos yéndote puedes para guiarte. Salaberry, como Sí, yéndote hacia, sí. claro, claro, pasando Arenales, yendo a Salaberry por ahí. Y era un poco, ahorita yo lo pongo como un poco peligroso, pero en ese entonces no me di yo el peligro, que quizás caminar todo eso, porque yo sabía que era bastantes cuadras y de noche y sola. Pero ahora, por ejemplo, yo habría optado por tomar un taxi, pero en ese entonces yo dije, voy a caminar hasta Salaberry, porque ahí es donde hay colectivos para cerca de mi casa, Pro, ¿no? Megaplaza, etcétera. Pero en ese entonces yo supuestamente iba a optar por eso. Interesante. Y después ya cuando escuchaste lo de estos llamados portales dimensionales, que en realidad el primero en sacarlo fue el doctor Anthony Choi en sus programas, en este caso de YouTube, que tiene su canal y todo, ¿no? Antes él estaba en la radio. Muy aparte de estos temas, ¿te han pasado también otros sucesos extraños en tu vida que, bueno, los hemos conversado en un tono amical, pero que ahora también creo que nos quieres compartir algunos, para que vean que no es simplemente que sea la única cuestión singular, extraña, curiosa que te haya ocurrido, sino que tienes cierta sensibilidad al parecer, o llamémosle, no sé si suerte o coincidencia, aunque no creo en eso, para con estas situaciones. Sí, Fernando, te he contado y es una de las pocas personas a las cuales me abro a contar las cosas que yo vivo o que he vivido, porque a veces pues te toman como que, oye, estás hablando cosas que, que no son ciertas o sabes que no quiero hablar de eso porque quizás se asustan, no sé, pero yo lo tomo como que es parte ya de mi vida. Mi mamá, mi hermana, pues me escuchan siempre y ya se han acostumbrado, creo yo. Sí, siento que tengo un poco más de sensibilidad y esto empezó pues desde que mi abuelita falleció. Creo que fue hace 15 años, no me acuerdo muy bien, pero todo empezó desde ahí. Creo que cuando las personas fallecen, hay un cierto meses, primeros meses que todavía ellos quieren seguir en sus casas, con sus familiares, y a veces quizás sin querer se hacen notar, se hacen sonidos o aparecen. Y me pasó esto, fue lo primero que me pasó, fue que yo estaba durmiendo, yo vivía en ese entonces en la casa de mi mamá y dormía en un camarote, abajo mi hermana y yo arriba, y yo me desperté en la madrugada, abrí los ojos y claramente vi una sombra que me estaba mirando, que estaba parada, o sea, yo veía la cabeza, ¿no?
y yo me quedé mirando, o sea, es como que tú te despiertas porque tú sientes que alguien te mira. Entonces yo abrí los ojos y vi la sombra parada y me quedé asombrada, me quedé mirando y la sombra se corrió como para la puerta y desaparece. Eh, Llamé a mi papá locamente, ¿no? Pero yo estaba despierta. Eso fue lo primero que me pasó. Luego de eso, justamente visitando a mi abuelita en el cementerio, yo estaba caminando llevando agua. Mi papá en ese entonces estaba vivo, estaba junto a mí, creo que atrás, por ahí, y mi hermana, y yo sentía que alguien estaba caminando casi pisándome los zapatos hacia atrás. Y yo volteaba cada rato. Y me acuerdo que mi papá me decía, ¿qué, no? ¿Qué te pasa? Y le decía, es que siento de verdad que alguien está acá. Siento que alguien me está como que muy cerca a mí. Y me decía, y bueno, mi papá no me acuerdo qué me habrá dicho. La cosa es de que ese mismo día en la noche soñé que veía una persona de blanco, como que lo veía en el cementerio. Y era un hombre alto, blanco, o sea, tez clara, con sombrero blanco y con un terno blanco, y que me miraba, me sonreía en el cementerio. Y me desperté porque escuché claramente que en mi oído me decían, Flor, yo no me llamo Flor, me lo decían así fuerte, Flor, pero una voz como que intenta hablar. No es que fácilmente te dice Flor, sino como que Flor o algo así. Fuerte. Me desperté, grité, fue como una pesadilla real, grité, me puse a rezar y creo que no dormí toda la noche, dormí con la luz prendida, pero desde ese momento empezaron a sucederme sucesos, después con la muerte de mi papá, pues muchos más, se presentaron muchos más sucesos, ¿no? Ujú. Que Y quizás me preguntas, al final descubriste quién era Flor, de repente, una Flores, persona. yo tengo una tía que se llama Flor, que vive Ok, justo en esa casa, pero no mira, sé si de repente era ella o de repente esta persona, esta almita, me confundió con otra persona, el parentesco. No sé, yo dije, pero ¿por qué buscaría a mi tía? Me parece raro, pero sí. sí fue la única vez que me pasó. Me quedé muy asustada como varios días. Dormía con la luz prendida, ¿no? Incluso porque fue algo muy real. ¿Y en qué Y año más o menos es que empiezan con el fallecimiento de tu abuela, más o menos, y en adelante, en qué año es que empiezas a tener, como dices, este despertar de sensibilidad aproximadamente? fue en el año 2011 que, bueno, en lo de mi abuelita fue creo que en el año 2008, 2009, pero en el año 2011 fue que sí fue algo mucho más real. Mi papá estaba muy enfermo y nosotros lo cuidábamos. Y claramente, y yo estudiaba en la universidad, entonces a veces me amanecía estudiando, haciendo trabajos hasta las 2, 3, 3:30. Y yo era la única despierta en la casa con mi lámpara y mi lacto, ¿no? Y bueno, creo que sí, y mi cuarto prendido. Entonces, justamente en ese entonces, mi cuarto, la puerta tenía una ventana de vidrio y vi claramente cómo pasó una sombra negra por mi. Acá estaba yo estudiando y acá estaba la puerta, obviamente no tan cerca, pero claramente cómo pasa una sombra negra y se va como para la sala, ¿no? Es en la casa de mi mamá. También me quedé asombrada, mi papá estaba muy mal y entonces yo creo que era como que la muerte estaba rondando, o sea la palabra que lo llamen, eso siempre sucede. Luego, en esos meses también mi papá estaba sufriendo mucho. Yo me acerco porque escuché quejidos en su cuarto y obviamente se estaba quejando y vi claramente cómo una sombra se mueve de un lado a otro, ¿no? O sea, como que yo entro y la sombra que estaba al costado de mi papá se mueve. No sé, quizás es como le dicen las personas la muerte o quizás es un familiar de mi papá, su papá, creo yo, no sé, que quizás estaba cerca de él en sus últimos días, ¿no? Pero Claro, desde esos ahí, casos que también algunas personas ajá, cuentan de que cuando un ser humano pues está al parecer próximo ya a partir, es como que empieza
a observar o a contar que siente que sus parientes previamente fallecidos de años anteriores, quizá con los que ha tenido mayor cercanía, es como que vienen a consolarle o por decirle así, a ayudarle en ese paso, ¿no? Hay muchos testimonios al A no respecto. dejarlo solo. Sí, también es válido, pero nunca es como que nunca es como que esa sombra se me presentó directamente, pero sí lo pude percibir, ¿no? Eso comenzó ahí, habían varias personas, por ejemplo, mi mamá y mi tía, que lo vieron a mi papá en espíritu, lo vieron, incluso antes de fallecer y después de fallecer también lo observaron. Incluso también comencé, yo no lo vi, pero sí lo escuchaba. Eh, y esto siempre sucede, antes que se me vaya la idea, yo me acuerdo que cuando era niña, yo tenía, bueno, no tan niña, tenía 12 años, yo iba mucho a la casa de una amiga y su papá había fallecido cuando ella tenía 5 añitos. Entonces, esa amiga era como que mi mejor amiga de la adolescencia, ¿no? De la infancia. Y me acuerdo claramente que yo estaba sentada su cocina y vi a una persona, y lo más, y quizás personas que hayan visto también me van a decir lo mismo, que a veces no se ve en cuerpo entero. No es que tú ves a la persona desde su cabeza a los pies, sino ves una parte. Por ejemplo, le ves la cabeza y la chompa, o a veces le ves los pies. Entonces, no es que se te aparezca tal cual, pero sí se ve. Entonces, justo vi a una persona que pasaba con una chompa a rayas y es algo un poco traslúcido. Entonces, yo me quedo asombrada, era niña, tenía 12, 11 años, 10, y le digo a su hermana, oye, acabo de ver a una persona, pero nunca he sentido así como que el pavor, el miedo, que me da vómitos, no, simplemente me quedo asombrada porque siento que no me va a hacer daño. Y me dicen, es mi papá siempre pasa por acá y me han dicho que lo han visto y él usaba su chompita a rayas. Y yo, me dice, debe estar contento porque estás acá. Y yo, ok, y como que me quedé un poco fría, pero no es que da tanto miedo. Igual le pasó a mi tía con mi papá cuando falleció a la semana, lo vio también con su chompa guinda. Y así, ¿no? Entonces, justamente cuando mi papá falleció al mes, dentro del mes, yo estaba durmiendo, era de día, 7 de la mañana, profe, y mi papá tenía la costumbre de despertarme acariciándome el rostro, porque yo creo que dormía así en el camarote con la cabeza casi salida. Entonces, él venía y me acariciaba porque era muy cariñoso. Y yo me despertaba. Casi era una costumbre, algo que lo hacía él los fines de semana cuando no trabajaba. Hizo lo mismo, sentí igual que me acariciaban y me desperté. No lo vi, pero fue una sensación muy bonita. No lo vi, pero fue algo así como que, o sea, lo sentí, es más, sentí todavía la sensación en mi rostro de que alguien me había tocado. Y así más cositas cuando mi hijito nació, incluso se presentó mucho más. Ujú. O sea que ahora ya pasando de repente a lo otro que has comentado de este caso que te ocurrió en la casa de tu amiga cuando tenías tan solo, bueno, eras preadolescente, 11, 12 años, Ujú. quiere decir que si bien esta, vamos a decir, esta facultad en ti de esta sensibilidad ya empezó a ser más fuerte a raíz del fallecimiento de tu abuela y posteriormente de tu papá, ya tenías como que, por decir así, el inicio de eso o esa tendencia, aunque mucho más bajita desde que, incluso desde antes de ser adolescente, desde muy, muy joven. Entonces, de repente en tu familia hay algunas otras personas que también lo tengan, sobre todo las mujeres, o digamos que tú eres como que la persona que ha desarrollado eso en contraste a los demás, que los demás no tienen eso. Mm, no somos mucho de hablar de esto porque tienen un poco de miedo. Yo me doy cuenta que mi familia tiene un poco de miedo, pero en mi casa sí se ha presentado varios sucesos y no sé si paranormales, yo creo que sí, o muy diferentes a la realidad a raíz del fallecimiento de mi abuelita. Ahorita ya no, ahorita está todo calmado. Bueno, ya no vivo ahí, pero ahorita creo que ya no. Por ejemplo, cuando falleció mi abuelita, años dos, mi papá todavía seguía vivo, en la parte de arriba, en el techo, tú sabes que muchas familias acá limeñas tienen cosas, ¿no? Guardan como que palos, cosas, la costumbre.
Mi abuelito tenía fierros, porque él era soldador. Eso, bueno, todavía sigue vivo, entonces tenía sus herramientas. Eran, no sé, 4 de la madrugada, no me acuerdo. Y se escuchaba claramente cómo jalaban, y yo dormía un piso abajo, o sea que se escuchaba claramente cómo jalaban los fierros de un lado a otro, los fierros de un lado a otro. Era imposible seguir durmiendo. Yo pensé que era yo solo que escuchaba, llamé a mi papá, porque yo he sido muy pegada a mi papá. Entonces lo llamé, papá, mire, escucha. Se vino a mi cuarto, escuchamos. Y mis tías del primer piso también habían escuchado. Subieron, subieron y no había nada. Ni un gato, o sea, ni un gato tampoco puede jalar tantos fierros. Entonces no había nada. Pero desde ahí ya no hablaron más. Mi tía sí me dijo que escuchó claramente cómo recogían. Ella estaba en los servicios, ya había recogido la mesa, o sea, los platos ya lo había llevado al lavatorio, a la cocina, pero escuchaba cómo sacaban del plato de la sopa los desperdicios y lo ponían en otro plato. La costumbre muchas veces de que ponemos los desperdicios en un plato para botarlo a la basura y después lavarnos. Se escuchaba claramente cómo agarraban los cubiertos y mi tía decía, pero será Katherine que ha bajado, está recogiendo la mesa, yo estaba arriba. Yo en ese entonces vivía en el tercer piso, no, pero yo ya lo recogí. Y decía, pero ¿qué suena? Fue tan real que agarró, salió, corrió al tragaluz y gritó el nombre de mi mamá llorando. Y bajamos y dijo, he escuchado esto. Y obviamente no había ningún plato ni nada. Y así pues en mi casa, pues en la madrugada yo, no sé, tengo un oído que me despierto y escucho claramente que en mi cocina estaban lavando los platos, pero nadie estaba lavando los platos. Mi mamá a esa hora pues tiene el sueño bien pesado, ni siquiera escuchaba. Y yo en el día le contaba y mi mamá me decía, no escucho nada. Y hasta ahora ella pues, su sueño es bien pesado, no se despierta. Pero sí, varios sucesos que creo yo que como dices, ¿no? Las mujeres a veces lo desarrollamos más, pero a veces el amor de un familiar es tan fuerte que no se va tan rápido. Por ejemplo, mi abuelito nos contó que él estaba en su cuarto, ya no dormía con mi abuelita, pero sin embargo seguían juntos, ¿no? Que ya eran ancianos, pero la vio claramente sentada en una sillita. Ya mi abuelita había fallecido, entonces la vio claramente. Mi mamá también me cuenta de que a los meses que mi papá falleció, sale ella en la madrugada a la sala y lo ve a mi papá claramente sentado en un sillón, como se sentaba con las piernas cruzadas. Mi mamá dice que se emociona tanto de verlo y le dice su nombre, niño, y se emociona, pestañea y ya no está. Y se queda llorando porque se emocionó tanto de volver a verlo, ¿no? Yo, sin embargo, no lo he visto, pero sí he visto junto con mi esposo y después lo vio mi hermana, que pasa corriendo, como si estuviera en otro tiempo, corre como si estuviera de blanco y se ven los pies sin zapatos, los pies descalzos, corre del pasadizo al baño. Y tú lo ves así como que estuviera corriendo, pero en otro tiempo. No es que tú corres así, sino es como que en cámara lenta, como si fuera otro tiempo. Y pasa. Y tú sientes que es tu papá. Entonces, eso lo hemos sentido yo, mi esposo, incluso fue una anécdota, te cuento Fernando así repito porque yo hablo mucho. Fue una anécdota que justamente yo recién había dado a luz a mi hijito, tenía como que un mes y medio o días, no me acuerdo, y tenía una discusión con mi pareja en ese entonces, no me acuerdo de qué, y estábamos como que discutiendo, uno cuando da a luz está sensible también, ¿no? Los primeros meses, entonces estábamos discutiendo en silencio, obviamente, porque mi mamá estaba más allá, y justo pasa mi papá, así, en esa forma. Y yo me quedé así, lo miré y mi pareja me dijo, acaba de pasar, ¿no? Y yo, sí, lo viste. Fue como que no solo me pareció a mí, también lo viste. Como que mi papá pasó y dijo, oye, ya cálmense, ¿no? No estén discutiendo, no estén peleando. Y mi hermana me cuenta hace como que un año, ella estaba estudiando sola en todo el departamento de mi mamá, mini departamento, estaba estudiando sola y ve exactamente lo mismo, que pasa por ahí, ¿no? Entonces, es como que él está en los momentos en que quizás uno está angustiado o que quizás uno se siente mal. Por ejemplo, mi hermana a veces se sentía mal, ¿no? De que estaba estudiando mucho, pero pasa, ¿no? Pasa, es como que decir, aquí estoy, ¿no? No está solo, o dejen de estar discutiendo, y esas cosas suceden. Qué bonito, qué interesante estos momentos en los que parece que
no nos dejan de todo las personas que nos aman, sino que de alguna manera ellos o su energía o alguna huella de su existencia nos sigue acompañando como un fiel guardián que sobre todo está en los momentos difíciles, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba con mi bebito, en ese entonces él tenía pues creo que ni un mes de nacido, y lo tenía en brazos, haciéndolo dormir o dando de lactar, no me acuerdo, pero yo estaba sentada en la cama de mi mamá porque me quedé con ella 3 meses, como para que me ayudara a cuidarlo. Era de noche y estaba yo sola en la cama, con la luz apagada, pero la luz de la sala prendida y iluminaba. Mi mamá estaba en la sala, ¿no? Toda mi familia, creo yo, y sentí claramente como alguien se sentó en los pies de la cama. Incluso la cama se movió un poco, como que se bajó un poco. Y, y, y sentí claramente como alguien se sentó, como que se sienta a mirarte, a contemplarte, a acompañarte, ¿no? Entonces yo dije, es mi papá. No sé, eso yo sentí, quizás fue otra persona, no lo sé, pero yo sentí claramente eso. Me puse nerviosa, inclusive me puse nerviosa, este, me dio un poquito de miedo porque dije, ¿cómo puedo ser tan real que siento que la cama se acható, que incluso se movió, me movió un poquito y sentí ahí? Pero eso pasó, traté como que, siempre cuando me pasa eso, trato de como que distraerme un rato la mente para no psicosearme quizás, para no entrar en miedo. Pero no me da tanto miedo, simplemente me asombra, como que digo, wow, ¿cómo puede haber algo en otro plano, ¿no? O sea, hay un asombro y como que un respeto también, ¿no? Y así me acuerdo que todo pasaba en el cuarto de mi mamá. O sea, casi todas las cosas que me han pasado así en el cuarto de mi mamá, porque ahí es donde mi papá dormía con mi mamá y actualmente donde mi hermana duerme. Pero a veces cuando me quedo allá, le quito la cama a mi hermana y me duermo allá con mi hijito. Y créeme que en las noches se escucha bastante arriba en el techo, que pasan, que jalan cosas. Es como que a tal hora se escucha por 10 minutos exactos, ¿no? Algo así. Por tanto, y ya, y pasa, ay, ya pasó. Y ahora sí duermo. Entonces, pero siempre como que la casa está un poco, yo siento un poco cargada. No sé si son sonidos que se han quedado en la casa o son espíritus o es la misma casa, la energía, no sé, pero sí se siente cargada esa casa, yo la siento cargada, más que otras casas donde he vivido. Esa casa la siento más cargada. Sí. Tú has vivido en varias casas, pero en todo, digamos que has sido en la zona misma de Caraballo, o has estado también en otros lugares y pasaba lo mismo, o cosas similares. Mira, te cuento que yo cuando salí de casa, ¿no? Cuando ya creé mi propia familia, me alquilé una casa cerca también de Caraballo. No veí nada, pero yo sentía la presencia de un señor. Yo estaba embarazada, mis últimos meses de embarazo. Se sentía claramente. Antes de alquilar esa casa, me fui a otra y no sé por qué siempre tengo la suerte de que me pasa eso. Estoy subiendo las escaleras, era el último piso, yo embarazada, y vi una sombra claramente, como un niño parado. Me quedé así, le dije a mi esposo, a mi mamá también, creo que mi mamá también estaba ahí. Y mi mamá se acercó a ver todo, se asusta un poco ella, pero no pasaba nada. Y en la otra casa no vi nada, pero yo sentía la sensación de un señor que estaba ahí como que vigilante o estaba mirándome, ¿no? Pero no, nada malo. Pero sí, siempre creo yo que las casas tienen todavía la energía de las personas que han vivido antes ahí. E inclusive, viví como más de 2 años en un departamento, fue antes de vivir acá, y sí, no solamente yo, mi mamá, mi hermana, mi esposo, sentían siempre en la cocina que pasaba alguien así. Y lo veían. Y mi mamá se quedaba así, me iba, se acercaba y me decía, no lo acabo de ver, lo vi. O sea, como que, o sea, sí, lo que me has contado es lo que pasó. Que siente, ¡fua! Pasa, como que pasa. Y le digo, mamá, no te preocupes, él está viendo, ¿por qué estás tú en la cocina? Yo sentía que era una persona que antes vivió ahí y que su sitio es la cocina, le gusta, y él cada vez que ve una persona extraña, nueva, tiene que pasar, ¿no? Entonces sentía eso, ¿no? Y acá, como te digo,
sí se ve en este donde estoy viviendo actualmente, pero es una casa menos cargada, es más, creo yo por la luz que entra, eh, como es más abierto, no se ve tanto esto, no sé, como que es más abierto, más más bonito, en el tema de que entra la luz, vienen los pajaritos, entonces como que es más suave este ambiente. Pero sí se ve, como te comenté la otra vez, y lo he visto, sombritas chiquitas, así será, que pasan, así que corren Eso, en el eso, piso. eso, eso quería que comentes justamente, porque lo estaba recordando a pocos, que tú me habías estado la vez pasada contando que habías visto lo que pensabas que eran como duendecitos o Yo, elementales de la naturaleza. A ver, ¿cómo fue eso exactamente, Katy? sí, como te mostré, donde yo vivo, hay un patio en el medio. Entonces, la señora de antes tenía muchas plantitas. Ya, hijito, ya. Tenía muchas plantitas y entonces, pero ya cuando se fue, se mudó a otro país, comenzó a regalar sus plantitas. Incluso a mi mamá le ha regalado y tengo yo acá todavía 3 plantitas de ella. Y yo comencé a comprarme más plantitas poco a poco. Yo tengo todavía plantitas porque me gusta, ¿no? Porque el sol les da y todo. Entonces, acá había bastantes plantitas. Y afuera también hay plantas de uva, de papaya. No hay de higos, no hay de higos, pero sí hay de uvas, papayas, sábila y otras cosas más. Y había girasoles, todo. Entonces, como acá es un patio abierto, yo veía, y ahora no lo he visto, pero a inicios de año, yo me empecé a mudar el año pasado los veía más tarde, cuando eran las 4, 4:30, yo como que es como que ves con la parte de acá, ¿no? O sea, que estás así, ves para acá, volteas y ya Por no el ves. rabillo, por el rabillo del ojo que le llaman. Es- entonces se ve así que pasan rápido. Y son chiquititos, así, ¿no? Así, como una sombra que pasa así, fa, 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 como que corren por el patio. Se va, y hace poco lo vi, estaba en la sala y pasó de la cocina como para la escalera del segundo piso, hay un cuarto del segundo piso, pasa, y así. Entonces yo varias veces lo observo a mi hijito para ver si hay algo extraño, ¿no? O sea, como mamá a veces, y él no está bautizado. Entonces, pero no encuentro nada extraño en él, la verdad, no lo encuentro nunca hablando con nadie. Sí, una vez, cuando él, acá era la sala, porque hemos cambiado, lloró intensamente el año pasado, como si hubiera visto algo que le asustara. Lloró, pero así a mares. Y yo me puse a ver qué cosa, ¿no? Y no encontré nada. Pero en ese entonces él no hablaba mucho, ahora ya está hablando más. Él ahorita tiene 3:30, antes tenía 2:30, no hablaba casi nada. Entonces ahora habla más, pero no me cuenta nada. Pero así, ¿no? Se veía más. Y a raíz de eso, yo, como habían también como que roedores, adopté un gatito. Y mi gatito, uy, era mi adoración, paseaba todo, pues, ¿no? Y cuando mi gatito vino acá, ya no veía eso. Comenzó a ya no frecuentarme esas visiones de que correteaban. Ya mi gatito, pues ya sabes por las razones, lo tuve que dar en adopción, pero desde ese entonces ya no veo. No sé si por ahí más tarde se parece, no sé, pero sí eso sucedido. No he visto así tal cual como cuentan que se ven como viejitos, pero yo los he visto en sombra, ¿no? Quizás es, ¿no? Quizás no es, no lo sé. Claro, básicamente lo que tú has visto entonces son como sombras negras, pero de baja estatura, que van rápido. O sea, no es que de frente has visto a la sombra o de frente has visto el causante de esas correrías, por decirlo así, ¿no? Ujú. Así es, te cuento que para no irnos un poco del tema, pero una vez, yo estaba en otra casa, fui a visitar a un amigo, hace años, era pues en el año 2018 aprox. No, miento, 2017. Este, y yo estaba sentada en la sala y vi claramente como un hombre, lo vi claramente, no le vi los pies porque creo que no estaba ahí, pero lo vi claramente,
en traslúcido a colores, o sea, se veía la cara, se veía la camisa, cuadros, creo yo, hasta la correa, pasó por delante mío y traspasó una puerta. Te lo juro, sí le he contado a varias personas y se quedan asombradas, pero de verdad, antes de irme, se me vino ese recuerdo. Yo me asusté un poquito, me quedé así asombrada, dije, ahorita vuelve otra vez, me quedé expectante mirando, pero no regresó. Entonces, yo creo que simplemente pasan, pero no es que quieren hacerte daño, sino que quizás quieren decir, oye, acá estoy, ¿no? Acá he vivido, acá esta es mi casa, ¿no? Pero no Pero te hacen daño. tu amigo, el que era el dueño de la casa, en alguna ocasión tú se lo comentaste o él te contó por ahí que esas cuestiones eran recurrentes en el lugar, o Yo digamos que le lo que conté, tuviste, ujú, yo le sí. conté, pero se quedó asombrado y me dijo, no conozco a ninguna persona así, no sé. Y no me quiso preguntar más, como que creo yo que un poco escéptico y se asustó un poquito y cambiamos de tema. Entonces, ¿Mm? yo me di cuenta, cuando me di cuenta que una persona se pone un poco, no le gusta el tema, lo cambio, ¿no? No sigo hablando, porque pues, quizás le da un poco de miedo o quizás no me cree, ¿no? Entonces, prefiero cambiar de tema, ¿no? Cuando Yo pasa creo que eso. en muchos casos, porque me ha ocurrido, es que hay personas, pues, las que son, o sea, lo lógico es que si no te gusta un tema, pues se te manifiesta en tu forma de expresarte, de repente un poquito incluso en tu lenguaje no verbal, pero digamos que no es una cuestión así tan directa que te digan, oye, cambia de tema y eso no. Cuando ya hacen ese tipo de cosas, yo digo, hay alguna razón, a algo le ha ocurrido y le incomoda porque le hace recordarlo y, o sea, esta persona ha tenido alguna experiencia en el pasado, ¿no? Y a veces se ha confirmado, ¿no? Como que después ya cuando entra más en confianza, esas personas me cuentan, oye, ¿sabes qué? Sí, como me lo dijo una persona, bueno, un amigo, ¿no? Me dijo, no es que yo no crea, es que me da miedo porque a mí me ha pasado esto, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de, digamos, contarlo o de reservárselo. Pero todo igual, la Sí, experiencia, ujú. Igual esta eso sucede, experiencia también ha ajá. sido por la zona de Lima Norte, de Caraballo, o ha sido en Sí, otra parte del... por independencia, por independencia sucedió. Y fue la forma más clara en la que vi no sé cómo llamarlo, un espíritu, una persona en otro plano, no sé, fue la forma más clara en que vi a una persona. Porque después pues se me manifestaron, pero medios borrosos o por partes, ¿no? O sea, a veces uno ve solo la chompa, como te comenté, pero esto fue como que totalmente, ¿no? Y a unos metros de mí pasó. Pero no se siente miedo en realidad. No es como que personas que digan, oye, vi tal cosa y comencé a botar espuma, ¿no? Quizás pienso yo que son espíritus malos que tú ves y te dan esa sensación, pero cuando ves espíritus que simplemente están atrapados o simplemente quieren manifestarte, no se siente tanta maldad, no se siente eso. Es como que ves y con respeto lo miras y yo siempre lo que hago es seguir mirando porque me da miedo que aparezca otra vez y ahí sí me daría más miedo. Pero si solamente veo que pasa y es algo así, como las sombritas que pasan, o la sombra que se me presentó en la cocina y más grande y pasó y ya no regresa, es como que ya no me da miedo porque siento que solamente quiere manifestarte que está acá, pero no quiere hacerte daño, ¿no? O sea, respeta mi lugar, yo respeto tu lugar y convivimos bien, ¿no? Y eso es lo que siempre hago, ¿no? En todo lugar, ¿no? O sea, que voy o que me pasa algo, siempre guardando el respeto y no, y no, pero no entro en pánico, no entro en miedo, como se dice. Eso es lo bueno, que a pesar de que te ha ocurrido este tipo de situaciones durante varios años, quizá por eso mismo, en realidad, es como que tú ya has desarrollado una cierta, más que tolerancia, una habitualidad, ¿no? Como que dices, bueno, esto ocurre, no sé exactamente de qué se trata, pero en todo caso no les tengo miedo, no es algo que me cause incomodidad porque no son negativos, nunca me han causado un daño o expresamente me han querido botar o asustar, ¿no? En un lugar. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Porque otras personas sí tienen sensibilidad, pero lamentablemente para, vamos a decirle así, entidades o apariciones
que sí son un poco más hostiles, ¿no? Que sí son, en tu caso no, en tu caso son experiencias siempre buenas, o por lo menos no dañinas. Eso está bastante bien. Y yo al principio pensaba que era algo ligado al lugar, como dicen, ¿no? El fantasma o el recuerdo que se queda impregnado en el lugar, pero tú lo que me cuentas es pues que has ido en distintos puntos de Caraballo, porque tú has vivido en varias casas, y Inclusive, Fernando, no solo en Caraballo, te conté hace poco, me pasó en Canta. Fui a Canta, Urajillo, estaba en un lugar campestre. Eso fue el año pasado. Estaba en un lugar campestre, ya habíamos almorzado, mi hijito me dio sueño, nos echamos en nuestro auto, bueno, mi hijito echado, yo sentada viendo cómo hace atardecía, ¿qué serán? 3 de la tarde, ¿no? Estaba lloviendo, yo viendo la lluvia, pensando en X cosas, sin mi celular en la mano, estoy viendo así y de paso volteo así y veo que más allá, en la ventana más allá, parado como que en una lomita de, no sé, de árboles, de pajas traídas, vi a un joven tan real, pero así le vi con las zapatillas, le vi con las pulseras, le vi con el short, las bermudas, con el polo, y me miraba, y yo volteo bien para verlo bien, y ya no estaba. Entonces yo sentí en ese momento que ese joven había fallecido cerca. No sé cuándo, en qué año, no sé, pero que todavía estaba por ahí estaba por ahí. Entonces he escuchado y también creo yo que he podido corroborar que cuando tú ves a un espíritu con zapatos todavía, es que todavía no sale de lo terrenal, ¿no? Todavía no se despoja de lo que, de sus bienes, de la tierra, y cuando ves un espíritu sin zapatos, descalzos, como vi a mi papá, y como lo han visto, es porque él ya dejó lo terrenal, o es que es una persona que se puede desligar rápidamente de los bienes, de su casa, de sus cosas, y ya está, pues, ¿no? Ya pasó a otro plano, creo yo, no sé cómo lo llaman. Pero este joven sí lo vi así. En ese momento le dije a mi esposo, Frank, acaba de ver un chico. Se asustó, me dijo, ¿qué? ¿Dónde? Acá, pero ha desaparecido. Y me dijo, no, ¿qué? Ay, no, y se asustó. Inclusive se asustó, pero ya nada más, ¿no? O sea, no es que volvió a aparecer el joven, me asustó en la otra ventana, no, simplemente apareció y desapareció. Que desapareció en mi vista, la forma en que yo lo vi, no es que lo vi como puedo ver a cualquier persona, sino lo vi un poco traslúcido. Entonces, eso a mí me sucede, que cuando veo esas no sé, almitas, no se les ve así como te puedo ver yo a ti, tú me puedes ver a mí, que se nota mi piel, todo, ¿no? Sino que lo ves un poco traslúcido, un poco como que si estuvieran como una sábana blanca encima, pero ellos se ven con ropa, ¿no? No es como los fantasmas que se ven con sábanas, no, sino es como si tuvieran una tela traslúcida encima. Que no te permite ver los colores tan vivos, ¿no? Sino que los ves un poco traslúcidos. claro, digamos que eso es lo que los distingue de que si se tratara de repente de una persona común y corriente. Ahí es cuando uno se da cuenta como de que hay algo extraño, que no es simplemente un individuo más que está por ahí. Ujú. Interesante. Gracias. Así es, Katy. Oye, muchas gracias por contar tus experiencias acá para el programa. De repente, no sé si deseas contar una más o decir algo extra, si no ya nos despedimos quizá. Ah, ver qué, bueno, tengo varias, pero no recuerdo, quizás no recuerdo muy bien. Ya si me acuerdo te estaré escribiendo ahorita con la bulla de la intervención de mi hijito, me ha desconcentrado un poco. No te preocupes. Eh, pero sí comentarte justo que como está acá, él, mi hijito nació el 24 de febrero por parto natural y mi papá nació también un 24 de febrero. Y ya tenía yo pensado que él se llama Emilio, igual que mi papá. Entonces, ya sí, tú. Entonces, yo siento que ellos tienen una conexión muy grande, porque cuando él era más pequeño, mi mamá lo cuidaba, yo trabajaba, ¿no? Y mi mamá me cuenta de que la ventana siempre estaba abierta, era de verano, él estaba almorzando con mi mamá le estaba dando las papillas,
y mi hijito miraba a la ventana y decía, hola, hola, ¿no? Como en su lengua, ¿no? De bebé, hola. Y entonces no había nadie. Y o si no, cuando él estaba jugando, estábamos incluso nosotros, estaba su papá, yo, mi mamá, y entonces se acercaba a jugar uno con nosotros, conmigo, después se acercaba y se reía con mi mamá, con su papá, y había un espacio en blanco, y se acercaba como si estuviera jugando con otra persona, y no había absolutamente nadie. Entonces, y se reía incluso, como si la otra persona también estuviera jugando como un bebé, ¿no? Cuando los bebés se ríen, se ponen a jugar, y no había nada, no había nadie. Entonces, para nosotros fue en ese momento como que, wow, no lo grabamos ni nada, pero sí fue, hubo varias de esas situaciones, más cuando él era bebé, hubo varias. Ahorita ya de grande ya no, casi no. Pero eso fue en el Ya mismo lugar donde tú decías en que la casa de habías mi mamá. visto esas sombritas chiquitas negras o no fue en el mismo lugar. No, eso lo he visto acá. Lo que pasó con mi hijito cuando era pequeño, él vivía mucho tiempo, porque mi mamá lo cuidaba, él pasaba mucho tiempo, casi todo el día en la casa de mi mamá. Ujú, Entonces, eso sucedía en la casa de mi mamá. ujú. Interesante, Katy. Bueno, entonces con eso sí culminamos por el día de hoy y bueno, muchas gracias. Ya será seguramente alguna otra ocasión en la que nos cuentes más experiencias de las que has vivido y de las que quizás sigas también viviendo, porque al parecer tienes esa sensibilidad. Un abrazo, Katy. Saludos hasta allá, hasta Gracias, Caraballo. gracias, cuídate mucho. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.